Bueno, en estos momentos nosotros ya previamente hemos conocido un poco del funcionamiento del analizador espectral de esta marca, el Enrixen, ¿no? Y también vimos en algún momento el manejo de un equipo de medidor de campo, ¿no? En este momento lo que vamos a hacer es explicar una de las funcionalidades que tiene este equipo, ¿no? Que también es medir campo, y para ello tenemos una antena especial, que es una antena isotrópica que trabaja en el rango de 30 MHz a 3 GHz, con el cual vamos nosotros a poder analizar la densidad de la potencia de las señales electromagnéticas y tener una mejor apreciación del comportamiento en el medio. Entonces, nosotros para poder hacer uso de este equipo vamos a tener que setearnos en la función de modalidad de analizador de espectro. Entonces seleccionamos la primera opción, que nos va a llevar a la funcionalidad de analizador de espectro, donde podemos sacar la funcionalidad de medición de campos electromagnéticos. Para ello nosotros nos vamos a poner aquí con Shift y luego en Measure ponemos aquí en Power Bandwidth y vamos a escoger la última opción que dice EMF, que por sus siglas es medición de campo electromagnético. Entonces nosotros vamos a poder apreciar todo el menú que se despliega, ¿no? Primeramente debemos de encender la modalidad con el primer botón donde dice On. Entonces nosotros vamos a poder apreciar que en estos momentos ya lo que está midiendo no va a ser potencia netamente como lo habíamos venido haciendo anteriormente, sino que va a medir campos electromagnéticos, magnéticos o como tal la densidad espectral. Entonces para ello nosotros podemos setear diferentes unidades, ¿no? Si nosotros nos vamos aquí en el apartado de unidad de units, vamos a ver que tiene diferentes unidades, ¿no? Como nosotros ya conocemos, ¿no? Los decibelios por metro cuadrado vendría a ser densidad, los decibelios voltios por metro vendría a ser campo electromagnético, y los que tienen que ver con corriente, amperios metros o dBA amperios metros, tienen que ver con el campo electromagnético. Dependiendo de la unidad que nosotros queramos medir, vamos a escoger la unidad pertinente, ¿no? En este caso, lo más usual es utilizar los dBm por metro cuadrado, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer una medición de la densidad espectral y corroborar más que nada que estemos dentro de los niveles permitidos de exposición a la radiación electromagnética. Entonces nosotros sabemos, antes que nada, seteemos un poco mejor la gráfica, ¿no? Ajustemos los niveles de referencia con el botoncito de aquí y vamos a bajar un poco la gráfica, dado que el piso de ruido es un poco alto. Entonces, si se dan cuenta, ya estamos viendo un poco mejor la gráfica. Vamos a ampliar un poco el span. Vamos a poner que mida desde 1 GHz. De 1 GHz hasta 3 GHz. Bueno, y vamos a apreciar un poquito más de las unidades que nosotros vemos. Entonces, lo que vamos a corroborar ahorita, vamos a determinar si estamos dentro de los niveles permitidos. Según la norma, nosotros debemos estar bajo 1 milivatio por metro cuadrado durante una exposición de 30 minutos. Si nosotros tenemos niveles más altos, eso quiere decir que la unidad que esté irradiando está excediendo los niveles de potencia y eso podría afectar la salud de las personas, ¿no? Entonces, en este caso podemos utilizar los marcadores e ir viendo en las diferentes frecuencias qué tan elevados están los niveles de potencia. Entonces vamos a escoger el marcador 1 y vamos a setearlo en una frecuencia muy común, ¿no? Que es la del Wi-Fi. Entonces si nos ponemos en 2.4 GHz, vamos a ver que tenemos menos 43.33 dB, ¿no? Entonces por metro. O sea, es una unidad bastante bajo. Eso quiere decir que los equipos están dentro de la norma y no necesitamos de realizar ningún ajuste. Pero movámonos a uno de los picos para ver qué tan altos están, en este caso, las potencias. Por ejemplo, si yo me muevo este pico de aquí, vamos a ver que estamos en menos 33. Sí, realmente no
no es muy grande la densidad, ¿no? En este caso lo que se ha hecho en estos momentos es encender el generador de radiofrecuencia para observar qué tanto es el nivel de radiación que está emitiendo, ¿no? Entonces nos vamos a poner el marcador en 2.4, que es la unidad en la frecuencia en la que está transmitiendo en estos momentos, y vamos a ver, ¿no? Bueno, aún es bastante bajo, ¿no? O sea, 20 dBm todavía me permite estar dentro de la norma, ¿no? Tenemos ya menos 10 dBm por metros cuadrados, pero si nosotros ya tenemos esto con 20 dBm, tal vez un poquito más, ya nos haría salir de la norma, ¿no? En estos momentos lo que vamos a ver es el uso de otro equipo, en este caso es un osciloscopio portátil, el que nos va a permitir medir el comportamiento temporal de ciertos equipos. Adicionalmente también tiene funcionalidades de multímetro y podemos ver ciertas unidades, ¿no? Como son voltajes y resistencias o capacitancias. En estos momentos vamos a ver la opción más sencilla, ¿no? Que es la de multímetro o la de medidor de en este caso de ciertos parámetros. Vamos a medir el voltaje para evidenciar un poco el uso, ¿no? Tengo aquí una batería de 9 voltios y simplemente nosotros debemos de conectar en los puertos correspondientes, ¿no? En este caso tenemos el puerto que mide voltaje, resistencia y capacitancia, y el negro va a ir conectado a la tierra. Entonces en este caso nosotros vamos a conectarlo a la batería y vamos a ver el voltaje que está midiendo, ¿no? Entonces si yo lo conecto, si se dan cuenta, el equipo automáticamente ajusta sus valores, ¿no? Por ejemplo, si ya sea en milivoltios o en las unidades de voltios. Entonces en este caso nosotros ya estamos midiendo el voltaje de esta batería, que me indica que tiene 7.2 voltios. La batería ya se ha descargado un poco porque esta batería originalmente es de 9 voltios, ¿no? Pero con el uso se va descargando un poco. Entonces nosotros podemos evidenciar que con este equipo podemos medir muy sencillamente el voltaje. No tenemos que preocuparnos un poco por las protecciones. El equipo se autoajusta mientras esté dentro de los límites permitidos, ¿no? Entonces, si nosotros lo volvemos a sacar, el equipo se vuelve a autoajustar las unidades. Entonces, si nosotros quisiéramos cambiar el tipo de unidad que estamos midiendo, seleccionamos F1. Bueno, en este caso, dentro de las unidades de voltaje, ¿no? Tenemos el voltaje continuo y tenemos el voltaje alterno, ¿no? O si quisiéramos medir continuidad, entonces, por ejemplo, en esos casos que nosotros quisiéramos medir la continuidad de un equipo, de esa forma seteamos el equipo, y lo que va a pasar es simplemente que cuando estemos analizando alguna pista, algún cable que esté roto y queremos verificar que esté en buen estado, simplemente nosotros vamos a medir, y lo que va a pasar es que si el cable está en buen estado, vamos a tener conductividad y nos va a emitir un pitido indicándonos que el cable no tiene ningún desperfecto. Pero si se diera el caso que esté partido en algún punto, entonces nos vamos a dar cuenta que realmente no está haciendo conexión. Bueno, entonces en estos momentos tengo en mis manos una resistencia aproximadamente de 10 ohmios. Entonces lo que vamos a hacer es utilizar el equipo, ¿no? Como ya sabemos, ¿no? El color marrón indica 1, el negro 0, y la banda multiplicadora en este caso es negro, me indica 0. Entonces lo que debería marcar son 10 ohmios. Así nosotros lo colocamos y efectivamente nosotros podemos ver que esta resistencia está marcando 10.1 ohmios, bueno, ya 10.0 ohmios exactamente. Entonces podemos corroborar que la nomenclatura de la resistencia está correcta y el equipo está funcionando adecuadamente, ¿no? Ahora, si nosotros quisiéramos medir la otra unidad que nos resta, ¿no? Es la unidad de capacitancia. Seleccionamos CAP para capacitores y vamos a ver que las unidades ya se pusieron en faradios, que son las unidades de capacitancia, ¿no? Entonces para esto vamos a medir un capacitor electrolítico. Este capacitor me indica que su valor de capacitancia es de 0.47 microfaradios.
y vamos a ver si el equipo mide correctamente o no. En este caso, como ya sabemos, la banda nos indica el negativo y la que no tiene banda nos va a indicar que es el positivo. Estos capacitores son polarizados, por ende debemos de poner la correcta polaridad. Entonces, si nosotros vemos en el marcador, nos marca exactamente 0.47 microfaradios con un decimal más de precisión. Entonces vemos que está marcando correctamente y las unidades de los elementos están bien. Bueno, eso con la parte de medición de elementos pasivos. Ahora nosotros también vamos a ver lo que son el medidor temporal o lo que se conoce como osciloscopio. Entonces, para cambiar de modo simplemente debemos presionar el botón que dice Scope. En este caso lo que nosotros estamos viendo es una línea de tiempo, ¿no? Esto de aquí, este eje, lo que me indica es tiempo y el eje vertical me va a indicar lo que es el voltaje. Entonces yo puedo ir viendo cómo se comporta un circuito en el tiempo y cómo está variando su voltaje. Entonces, para probar eso, nosotros tenemos aquí el calibrador, que simplemente lo que va a generar es un tren de pulsos. O sea, van a ser pulsos cuadrados que los va a estar generando continuamente. Entonces, yo tengo aquí el negativo que va a estar conectado a esta punta de osciloscopio. Esto es una punta de osciloscopio con la atenuación mínima que es por 1. Vamos a ponerlo aquí con el gancho en el positivo, donde está generando la onda. Entonces, si nosotros vemos en la pantalla, ya podemos apreciar el tren de pulsos que se está generando, ¿no? Entonces nosotros podemos ver varios pulsos ahí generándose, pero lo podemos ajustar acorde a lo que nosotros queramos, ¿no? Por ejemplo, si nosotros queremos mover el eje vertical, lo vamos a hacer con este botoncito de aquí, ¿no? Si se dan cuenta, tenemos dos iguales. Eso es porque el equipo tiene para dos entradas, ¿no? En este caso solo está conectada una, pero yo podría tener dos entradas libremente. Entonces, con el control yo lo puedo ir moviendo. Si se dan cuenta, yo puedo ir moviendo los ejes acorde a las necesidades que yo tenga. En otro caso, si yo no quisiera ver tantos pulsos, quisiera ver un poco más la resolución de la señal, yo puedo también calibrarla con estos botones aquí, que lo que va a hacer es ampliarla el tiempo, ¿no? En este caso estamos viendo 500 microsegundos por cuadro. Entonces cada uno de estos pulsos dura medio segundo. Pero si yo quisiera hacer más grande o más pequeño los cuadros, lo podría hacer sin ningún problema. Entonces, por ejemplo, vamos a cambiar un poco las unidades, ¿no? En este caso está, si se dan cuenta, no, si yo lo cambio en milisegundos, vamos a ver más pulsos, pero si yo lo reduzco, vamos a ir viendo menos pulsos, ¿no? Entonces ahora cada cuadro tiene un cuarto de segundo. Entonces eso es lo que estamos viendo ahí. Si nosotros quisiéramos detener la gráfica, simplemente ponemos aquí en Run Stop y ya podemos tener la gráfica fija y podemos hacer el análisis pertinente de lo que está ocurriendo con el circuito.